Ya nos enseñan que existe la Trinidad, ¿va? Como que en el Antiguo Testamento se habla en plural, dice hagamos al hombre, se confundamos a la gente con en la Torre de Babel, ¿va? Que confundamos, deben entender que es plural. Y en el Nuevo Testamento también la de Dios manifestado en tres personas, o, aunque no hable de manera explícita, lo da a entender. Varios textos hay, pero solo mencionaban algunos textos ahí, pero hay varios textos en el Nuevo Testamento que explícitamente mencionan al Espíritu Santo como Dios, a Jesucristo como Dios y al Padre como Dios. Entonces, por eso nosotros creemos en la Trinidad. No creemos en la unicidad, que hoy lo vamos a ver, ni creemos que hay tres dioses también. Creemos que es un Dios en tres distintas personas, con la misma esencia. Entonces, hoy vamos a ver las otras posturas también, ¿verdad?, que hay acerca de la Trinidad. Al menos es la idea. Triteísmo. El triteísmo es el que cree que hay tres dioses. El unicitarismo es lo que creen los Jesús solo, que les dicen, que son los Pentecostal Unida, creo que le dicen esa denominación, ¿verdad? Y la Trinidad, que es lo que ustedes estaban enseñando desde el domingo pasado. Entonces, vamos a leer la palabra en Deuteronomio 6:4, Isaías 44:6, también vamos a leer ahí. Deuteronomio 6:4. Aquí todavía está hablando de la Trinidad, como tal, como nosotros la entendemos y la conocemos. La doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios está en esencia en tres personas. Ahí aparece, en esencia en tres personas, sin embargo Dios es uno. Eso es Deuteronomio 6:4. Vamos a leer la palabra para honrar al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a ver Deuteronomio 6:4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Verdad? Y vamos a leer también Isaías en el capítulo 44. Isaías 44, en el versículo 6, dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos que nos ayudes en este día, porque sabemos que fuera de ti no hay Dios. Nosotros creemos que tú enviaste a tu único Hijo para que muriera por la humanidad. Y después de que tu Hijo ascendió al cielo, nos enviaste al Consolador, al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Permítenos entender el concepto de la Trinidad más que sea posible, sabiendo que tú eres Dios y tu deidad es insondable. No logramos alcanzar tu grandeza, Señor, pero ayúdanos en esta pequeñez y en esta bajeza en la que estamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a examinar estos textos bíblicos más los demás textos bíblicos, ¿verdad? Y los judíos, este era uno de los textos más importantes de él. Si no me equivoco, es conocido como el Shema Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, no hablamos de la posición triteísta, ¿verdad? Que el pronombre triteísta. Y cuando hablamos de Trinidad, tampoco hablamos de la posición unicitaria, que es la posición que tienen los Jesús solo, o los de la Pentecostal Unida. Este fundamental, dice, principio de fe se cumple con fidelidad en el Nuevo Testamento, tanto por el Señor Jesucristo como por los autores sagrados. Jesús respondió, número 1, Jesús respondió, el primer mandamiento es: Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Marcos 12:29. Y pues en el número 2, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Miren los textos del Nuevo Testamento. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El 3. Nosotros, empero, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Mire, todas las cosas del Padre, dice, todas las cosas también por medio de Jesucristo. Y nosotros en Él. 1 Corintios 8:6. En la Reina Valera 1909. En verso 4, les dan todos estos textos bíblicos que nos están dando. ¿Miren? Porque hay un solo Dios. Por eso nosotros creemos que la Trinidad no es que sean tres dioses, ¿va? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Número 5. Y eso lo decían ellos porque había una postura que decía que Jesucristo no había venido en carne, que solo había venido en espíritu, que lo que había visto la gente era un espíritu, pero que nunca había venido en carne, porque Dios no puede estar en carne. Era una postura falsa, herética de aquel tiempo. Entonces era necesario recargarlo, que Jesucristo era hombre, que había venido en carne. Lo mismo que tiene Primera de Juan. 5. La Biblia afirma la coexistencia de tres personas divinas, la cual se distinguen una de las otras desde la eternidad y sus funciones en la historia de la salvación. Sin embargo, son tan iguales entre ellas
que el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser considerados como inferiores al Padre en esencia y dignidad. Número 6. Todo lo que se diga de la Trinidad debe ser entendido como un misterio. Oigan eso. ¿Por qué un misterio? Porque no tenemos a Dios para meterlo en un laboratorio, ¿verdad? Es muy difícil. Que no puede ser conocido sin la autorrevelación de Dios en la persona de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, aún después de esta revelación, la Trinidad no puede ser entendida en su totalidad. Es que es muy difícil, hermano, entender la Trinidad. Por eso es que nosotros tenemos varias posturas doctrinales, porque la Trinidad es un lío tremendo en la Escritura. Nosotros tal vez vamos a morir, no vamos a entender a plenitud la Trinidad. ¿Usted escuchó un unicitio? Ajá. Que ellos, bueno, no se basan aquí en esta palabra, porque hay un solo Dios. ¿Los unicitarios? Sí. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Los hombres. Jesucristo. Todos esos textos que le acabo de leer, los agarran los unicitarios para decir su postura del unitarismo, que es la postura que vamos a ver ahorita. Unitarismo. ¿Mire? Esos textos ellos los agarran para hablar acerca del unitarismo, pero nosotros los tomamos para hablar acerca de la Trinidad. Porque nosotros no creemos que es un Dios manifestado en tres personas, ¿va? Lo que cree el unicitarismo. Miren lo que nos explica el libro. Dice, esta corriente teológica supone que no existen tres personas en la deidad. O sea, ellos enseñan de que no existen tres personas. Ellos enseñan de que Jesucristo es el Padre y enseñan de que Jesucristo es el Espíritu Santo. Ellos no hacen ninguna distinción entre ellos, mientras que nosotros sí creemos que existen tres personas, pero de la misma naturaleza. Yo creo que di el ejemplo la vez pasada de que nosotros creemos que es similar a la humanidad. Eva estaba en Adán y de Adán sacaron a Eva. Y Eva es humana y Adán es humano y los hijos de ellos también son humanos. Dando a entender de que tienen la misma esencia, la misma naturaleza, que podemos compartirnos sangre, podemos compartirnos órganos del cuerpo también. Tenemos la misma naturaleza, no somos igual que un animal. ¿Serán iguales? Bueno, yo antes me parecía que el Espíritu Santo era menos. No. Son iguales las tres personas. Son iguales en esencia, no en autoridad. O sea, es como el hombre y la mujer. ¿Quién es más? ¿El hombre o la mujer quién es más? El hombre es más en autoridad, no en esencia. Porque a nivel humanidad, los dos valen igual. Los dos valen iguales. Y a nivel corporal, los dos valen igual también, ¿verdad? A nivel inteligencia, los dos son igual de inteligentes. En ese aspecto, uno tiene... Solo es en jerarquía, que se puede decir, que está la jerarquía bien del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una jerarquía. Pero comparten los mismos atributos. Quiero decir, los tres son todopoderosos, los tres son creadores del universo, los tres son omniscientes, los tres son omnipotentes, los tres son... ¿Cómo le decimos al otro? Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. O sea, los tres son omnipresentes, pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, son iguales en sus atributos. Como Jesús él fue humilde, manso, así como se conoció a Jesús para que lo conocieran. Cuando dice, ustedes muéstranos al Padre, le dijo uno de ellos, muéstranos al Padre. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas si te muestra el Padre si me conoces a mí? Yo y el Padre uno somos. Pero él no se refería a conocer a Dios como ver su gloria, como Moisés que miró las espaldas de Dios y miró un fuego, dice. No se refería a eso, se refería a conocer a Dios en su carácter, ¿verdad? Él decía, Dios es un Dios de amor, dijo él, en su carácter. Ya eso es conocer a Dios en sus atributos, ¿verdad? En sus atributos de carácter. Hay atributos de poder que son incomunicables. ¿Cuáles son los atributos de poder incomunicables? Son los atributos como todopoderoso. Ese atributo no lo tiene el hermano, por ejemplo. Pero él sí puede tener amor, ¿verdad? Porque son atributos de carácter. Él sí puede tener paz. Él puede ser justo. Dios es justo también. Porque son atributos de carácter. A eso se refería cuando dice ustedes, no me tienen a mí, pues conózcanme a mí. Así es el Padre. Como yo soy con ustedes, así es el Padre. No estaba hablando de una figura porque Dios no tiene figura. Por eso prohíbe que hagan cosas del cielo y cosas así, imágenes y eso, porque Él no tiene figura realmente. La única figura que conocemos de Dios es la humanidad. Por eso Jesucristo se hizo hombre. La única figura que conocemos de Dios es la humanidad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero Dios no tiene figura. Entonces eso es súper importante que lo conozcamos, ¿verdad? Dice aquí, sino la persona única de Jesucristo. Para ellos el Padre y el Espíritu Santo no son Dios, sino que a través de las Escrituras representan diferentes nombres de la misma persona, Jesucristo. Eso es lo que hacía el unitarismo. El típico en ellos es desechar la Trinidad en el momento de bautizar a sus feligreses, alegando evidencia bíblica en las palabras de Pedro en Hechos 2:38. Nuestra doctrina, dice, es trinitaria.
aquí explica lo que nosotros somos. Mire, esto es lo que nosotros creemos. Nuestra doctrina es trinitaria. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mensaje de Pedro ordenó el bautismo en el nombre de Jesús, no en la fórmula bautismal bíblica de Mateo 28:13, que Mateo 28:13 dice, lo leímos en el discipulado pasado, ¿va? En el nombre del Padre se bautiza, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas. Tiene una explicación meramente contextual y cultural. Pedro se dirigía a judíos y estos no aceptaban a Jesús como Dios. Sin embargo, sí consideraban al Padre y al Espíritu Santo. Y esa fue la razón por la que el apóstol lo estaba dirigiendo a Jesús Dios. Eso es la razón. Yo creo, hay un poquito más de profundidad ahí. En el contexto cultural de ellos, si yo era un maestro, el otro día bauticé como 5, creo. Esos que bauticé tendrían que decirme a mí, maestro. Ese era el contexto cultural que tenían ellos. Entonces, si Pablo los bautizaba, iban a ser discípulos de Pablo. Si Pedro los bautizaba, iban a ser discípulos de Pedro. Y si los bautizaba Apolos, iban a ser discípulos de Apolos. Y por eso en Corintios el Pablo les dice, he oído que entre ustedes hay divisiones. Y unos dicen, soy de Pedro. ¿Por qué? Pedro los había bautizado. Y otros dicen, soy de Apolos. ¿Por qué? Apolos los había bautizado. O los discípulos de Juan, ¿por qué les decían discípulos de Juan? Porque Juan los había bautizado. Entonces les decía, esos son los discípulos de Juan. Juan los bautizó, era la cultura de ellos. Entonces, cuando la Biblia dice, y por eso Pablo les dice ahí, vale más que a ninguno de ustedes bauticé. Si no solo la familia de tal persona, le dijo, es la que yo bauticé. O sea, él está hablando meramente que ellos creían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, porque los habían bautizado. Él dice, vale más que ninguno de ustedes bauticé, dice Pablo. Porque ustedes saben que ustedes son, pero de Cristo. Entonces, cuando ellos les decían, los van a bautizar en el nombre de Jesús, no era la fórmula, sino que lo que estaban diciéndole era que iban a ser discípulos de Cristo, no de Pablo, ni de Pedro, ni de Cefas. Sino que bautícenlos, pero bautícenlos en el nombre de Jesús, que no vayan a decir que son discípulos de Pedro después. Son discípulos de Cristo esto. Por eso, Hechos de los Apóstoles, te voy a escuchar que siempre dice, bautícenlos en el nombre de Jesús. Era en la autoridad que decían ellos, ¿verdad? A eso se refería. Y también en esto, ellos no creían en Jesús, entonces era necesario reiterar que Jesucristo era parte de la deidad y había que bautizarlos también en nombre de Jesucristo. Eso también era muy importante para ellos, ¿verdad? Pero la fórmula original bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evidencias que tenemos en libros antiguos como la Didache, que es conocida como la Doctrina de los Apóstoles, es un libro del siglo I, del año 100. Ya bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los discípulos del apóstol Pablo no le iban a hacer caso a Pablo, o los de Pedro no le iban a hacer caso a Pedro. Y ese libro fue escrito por los discípulos de ellos. Por eso se llama la Doctrina de los Apóstoles. Y ahí dice que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El unitarismo surgió después. Por eso la consideramos una doctrina herética o falsa doctrina, ¿verdad? O sea, hermano, que bautizar en el nombre de Jesús No es la manera correcta de hacerlo. sino que era lo hacían porque no hubiera una, como quien dice, No, es que cuando decían bautícenlo en el nombre de Jesús, no era la fórmula bautismal, sino que le estaban diciendo bautícenlo, pero que ellos se den cuenta que van a ser discípulos de Cristo. En pocas palabras, eso era lo que les estaban diciendo. Que a unos discípulos, por ejemplo, fue el apóstol y les dijo, ustedes miren por qué es tan importante, miren cómo aparece la fórmula de la Trinidad mezclada en Hechos de los Apóstoles. Van a un lugar y le dicen a unos discípulos, ¿y ustedes conocen al Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni sabemos qué es el Espíritu Santo. Y el apóstol les dijo, ¿y en quién pues fueron bautizados ustedes? ¿Por qué metió el bautismo hablando del Espíritu Santo? Era porque era normal para ellos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos ni cuenta se daban que existía el Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿y cómo fueron bautizados ustedes entonces? Si no saben qué es el Espíritu Santo. Era porque la fórmula bautismal era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos no los habían bautizado así, los habían bautizado en el bautismo de Juan. Entonces les dijo, no, hay que volverlos a bautizar a ustedes. ¿Qué pasaría? No, cuando lo bautizaron en el bautismo de Juan, porque lo bautizaron a eso. No lo bautizaron ni en el nombre de Jesús, como los unitarios dicen, y no lo bautizaron ni en el nombre del Padre, ni del Espíritu Santo, sino que en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era de confesión de pecado. Ustedes iban al agua y confesaban sus pecados y decían, sí, yo confieso que yo he pecado en contra de Dios, esta ley no la cumplí, aquella ley no la cumplí, no hice tal sacrificio, bautícenme, pa. Y lo metían al agua y lo sacaban, arrepintiendo de sus pecados. Era un bautismo para arrepentimiento. El bautismo de nosotros no es para arrepentimiento, es para personas arrepentidas. Esa es la diferencia del bautismo entre el bautismo de Juan y el de nosotros. Nosotros nos bautizamos después de arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos y bautícese, dijo el apóstol, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos claramente que el bautismo debe hacerse como bautismo trinitario, o sea, dándole honor al Padre, dándole honor al Hijo y dándole honor al Espíritu Santo. No creo que esté mal si alguien quiere bautizar solo en el nombre de Jesús, voy a ser sincero.
Pero desde los primeros siglos se ha hecho en nombre de las tres personas. Y ellos aducen, no, pero es que la Biblia dice en el nombre. Y el Padre no es un nombre. Y el Espíritu Santo no es un nombre. Y el Hijo no es un nombre. Pero es que es lo mismo. Cuando dice el nombre, no se está refiriendo a un nombre, decir como María o Gloria o Ismael, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la autoridad de la persona. Esa autoridad. Es como que me pregunten de quién es esa propiedad y digan, no, esa propiedad es de los Moncada. No es un nombre, Moncada, no es un nombre. Se está refiriendo a que esa propiedad es una familia, la dueña de la propiedad. Entonces lo mismo es cuando se refiere a la deidad, ¿verdad? Cuando se refiere a la deidad, el nombre está hablando de la fama de la persona, de lo que representa a la persona, no de un nombre común. Y en la Biblia, por lo general, ni siquiera los nombres eran comunes. Digamos, los mismos nombres, no se le daba el nombre a la hermana porque el papá le puso Gloria de pequeña, sino que si la hermana llevaba un destino, le ponían el nombre del destino. Por ejemplo, le decían Abraham, padre de naciones. Ese es el nombre de Abraham. O sea, realmente le dieron, usted se llama padre de naciones. Y al otro le decían Jacob. Y Jacob, vos mentiroso de calidad. Le decían, vos te vamos a poner el engañador. Y entonces los nombres, en realidad no eran nombres de Carlos, los Murillo, estos no. Los nombres representan la forma de vida o la autoridad que posee la persona. Entonces cuando dice bautícenlo en el nombre del Padre, está hablando de la autoridad de ellos, ¿verdad? La autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Y obviamente la gente ya está adoctrinada cuando se va a bautizar, ¿verdad? No es que a lo loco se bautiza, se supone que hay que enseñarle antes de que se bautice. ¿Por qué en la primera iglesia entonces bautizaban de un solo? Usted venía hoy y se convertía, mañana lo bautizaban. O hoy mismo lo bautizaban, no andaban esperando tanto. ¿Por qué? Porque ellos ya eran judíos y los judíos ya se conocían la ley de principio a fin. Ellos ya sabían cómo agradar a Dios, pero los gentiles no. En los gentiles la cosa fue cambiando. Los primeros 100, 200 años de la historia de la iglesia fue cambiando. Incluso se llegó a un punto tan extremo con el bautismo que a la gente la bautizaban solo cuando ya sentían que se iba a morir. A veces va. Para que no fuera a existir, que la persona se descarriara y anduviera ahí en el mundo, lo que sea, ¿verdad? Bautizado ya. Llegaron a un extremo en parte de la historia de la iglesia que lo bautizaban ya usted cuando ya sabían que usted ya le tocaba partir. Ahí lo bautiza, este fue buen cristiano, hay que bautizarlo ya para que se salve. Ya no se va a descarriar, va. Hasta esos extremos logró llegar. ¿Por qué? Porque ya estábamos hablando de un contexto gentil, no de un contexto judío. El contexto judío conocían la Biblia desde hace 2000 años, 1500 años atrás. No es lo mismo hablar de un contexto gentil. Entonces, por eso nosotros no bautizamos de inmediato, sino que le damos a la gente, le enseñamos de qué se trata el Evangelio. ¿Va? Si usted le enseña a alguien de qué se trata el Evangelio, cómo es la vida cristiana, qué es lo que hay que hacer, y él decide, bueno, yo sí me quiero consagrar, lo bautizamos. Muy bien, bauticémoslo. Así. Y hay misiones que bautizan cada vez que alguien se descarga. Son los unicitarios. Lo bautizan. Son los unicitarios. Los mismos unicitarios son los que lo bautizan. Si usted viene de otra iglesia, lo bautizan. Si se sale y se vuelve a entrar, lo bautizan. Y así. Cada vez que... Sí, porque la escritura no dice eso. La única manera de volver a bautizar a una persona, es que esa persona haya sido bautizado con un bautismo que no sea bíblico. Que no sea bíblico, ¿va? Entonces, ¿a qué me refiero con un bautismo que no sea bíblico? Digamos, si usted lo bautizaron como bautizan los mormones, en nombre de un muerto, tiene que volver a bautizarse cuando venga Cristo porque no es la manera correcta de hacerlo. O, no sé, fue bautizado bebés, por ejemplo. Nosotros lo volvemos a bautizar porque no creemos que cumpla los parámetros de un bautismo correcto. Entonces, en ese aspecto sí, ¿verdad? Y nosotros incluimos mucho la parte de la Trinidad ahí en eso. Los unicitarios eso creen. O sea, creen que el Espíritu Santo y el Padre y Cristo, ¿verdad? Ellos como que eliminan al Padre y al Espíritu Santo, por decir así. Y creen que Cristo es el Espíritu Santo y que Cristo es el Padre. O sea, no dividen a las tres personas, sino que parece que es una sola persona, pero manifestada en tres. Allá se manifestó como Jesucristo en la tierra, en el cielo se manifiesta como el Padre y ahorita en la tierra se está manifestando como el Espíritu Santo. Creen que es indivisible. Nosotros creemos que son tres personas de la misma esencia, que son cosas muy diferentes. Porque Cristo tiene su propia decisión, por decir así. El Espíritu Santo también tiene su propio entendimiento, por decirlo así, y el Padre es el líder de ellos, por decirlo así. Hay una jerarquía social. El ministerio es diferente, o se diría así, ¿no? Se puede decir que tienen ministerios diferentes, ¿verdad? El Hijo es el Padre es el enviador del Hijo, el Hijo es el salvador del mundo y el Espíritu Santo es el consolador del mundo también, ¿va? De todos los que se arrepienten. O sea, se supone, ¿va?, que ellos como que son una autoridad, como podríamos decir, porque el Padre va, o sea, el Hijo es el orden del Padre. El Hijo está a la orden del Padre y el Espíritu Santo a la orden del Hijo, ¿va? Algo así, ¿va?
Incluso dice que el Espíritu Santo vino a la tierra solo a glorificar al Hijo. Todo lo que hagamos aquí es en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Mesías. Otra cosa también, ¿verdad? Cuando un unicitario, porque estamos hablando del unitarismo ahorita, cuando un unitario pelea por el nombre, no es que hay que bautizarle en el nombre de Jesús. Si no es en el nombre de Jesús, se pierde en ello, ¿verdad? Y entonces yo siempre le digo, pero y bueno, ¿y cuál es el nombre de Jesús? ¿Jesús? No. Porque Jesús no se llamaba Jesús, ¿entiende? Jesús es la traducción que se hizo al español del latín. O sea, primero se tradujo en latín, de latín se pasó al español, pero ni siquiera el nombre de Jesús era en latín, era en hebreo y en arameo. Entonces, ¿cómo se llamaba en hebreo? Pues creo que Yeshua se llamaba en hebreo. Y en arameo no sé si era como Joshua, que podría traducirse como Josué. O sea, en vez de decirle Jesús, nosotros podríamos llamarle Josué al Señor. Y podríamos decir, lo vamos a bautizar entonces en el nombre de Josué. Y van a empezar a cambiar nombre. Ahora no se va a llamar Jesús, ahora se va a llamar Josué. Que significa Jehová salva o Yahvé salva. Entonces, si los pusiéramos a pelear por las letras de un nombre en el bautismo, sería mejor que se fueran al original, ¿va? Y que dijeran, bueno, vamos a bautizar entonces en el nombre de Joshua o en el nombre de Yeshua. y no pelean por eso. Entonces realmente creo que fue una pelea loca la que se vive peleando por cómo se debería bautizar, cuando ya la ortodoxia, y cuando hablamos de ortodoxia hablamos de lo que la iglesia ha creído alrededor de la historia, y la iglesia ha creído alrededor de la historia que se debe bautizar en la Trinidad, tal y como aparece en los evangelios ahí, o en el evangelio. Luego tenemos otra teoría, otra teología, que es la teología del triteísmo. Es la última. ¿Qué es el triteísmo? El triteísmo es la falsa enseñanza que considera que al haber tres personas en la deidad existen tres dioses, negando la enseñanza judio-cristiana de un solo Dios. Entonces hay otros que creen que como el Padre es uno, el Espíritu Santo es uno y Jesús es uno, entonces hay tres dioses. Y eso sería politeísmo, o sea, adorar varios dioses. Y dice, una enseñanza equilibrada de las Escrituras nos enseña que no podemos ser ni unitarios, no somos los mismos, ni triteístas. En una ortodoxia correcta somos trinitarios, que es diferente. Nosotros no somos triteístas, no creemos que hay tres dioses, ni somos unicitarios. No creemos que la deidad, que las tres personas de la deidad sean manifestaciones de Jesucristo, sino que creemos que son tres personas diferentes. Eso es trinitarismo, no triteísmo, ¿verdad? No creemos en tres dioses, tampoco en Jesús como el único Dios, desechando al Padre y al Espíritu Santo. Así creemos en un solo Dios soberano y perfecto en tres personas. Es como hablar de la humanidad, hay una sola humanidad. Como hablar de Dios, hay un solo Dios, pero en ese Dios hay tres personas que comparten mismo atributo. Son todopoderosos, son creadores juntos, son eternos juntos. Los tres son omnipotentes, los tres, y son omniscientes los tres, y son omnipresentes los tres. Mire, 6 atributos incomunicables que los tienen los tres. Digamos, Satanás no es omnipresente. ¿Entiende? Entonces no es un Dios, no es Dios, no es parte de la deidad. Ninguno de los demás ángeles también es omnipotente. Entonces no son parte de la deidad. Usted tampoco. Por eso no estoy de acuerdo con la canción de Diana Mendiola, que dice que Dios le dio un anillo con un poder ilimitado. O sea, ella es todopoderosa, hermano. Entonces, hay que tener cuidado con querernos volverse Dios. La palabra, el significado correcto, la palabra omnisciente. La palabra omnisciente, que todo lo sabe. O sea, que sabe del presente, que sabe del pasado y sabe del futuro. Omnisciente significa que todo lo sabe. Eso es omnisciente. Y omnipotente, que todo lo puede, ¿verdad? Y omnipresente, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso la palabra omni significa que abarca todo, el universo entero. Y más allá va, porque Dios no es parte del universo, está fuera del universo. Pero el tema de Dios... Los tres, hermano. Los tres, esos son los atributos que los hacen deidad o los hacen ser Dios. ¿Bien? Atributos que no son comunicables a los demás ángeles ni humanos, son incomunicables. Digamos, la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, como dice, es Dios, ¿verdad? Entonces ellos son desde la eternidad hasta la eternidad. Y por eso miramos textos como el de Génesis 1:2, ¿verdad? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz del abismo, y dijo Dios sea la luz. Eso dijo Dios a la luz. La palabra es el verbo. Entonces el verbo se considera que es Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, dice la Escritura. Como dice la Biblia que
en el original es como incubar. El Espíritu Santo estaba como empollando el universo, empollando la tierra en ese momento ahí. Y después con la palabra se empezó la creación. Se cree, por eso les digo, es tan difícil explicar la Trinidad que mucha gente se va a trabar mucho explicándole, incluso uno que lleva mucho tiempo estudiando esos temas, hay cosas que es imposible de explicar. O sea, es un misterio, por eso ahí dice, es un misterio. Y uno tiene que estar muy seguro de lo que cree, porque son posturas que lo pueden llevar a uno incluso a salvarse o a perderse. Porque, por ejemplo, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Creen ustedes que Jesucristo es Dios? El hermano dice que sí. ¿Y usted, hermana Gloria? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Qué dice? Jesucristo es Dios. Es el mismo. Es Dios, ¿verdad? ¿Y usted, hermana María, cree que Jesucristo es Dios? Pero séame sincera. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Puede ser como cuando, por ejemplo, como que usted sea padre y hay un hijo. Pero por eso la pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Sí, es el mismo, pero son 3 personas. Sí, cree que es Dios, pero ¿usted cree que es Dios? Esa fue la pelea de los primeros siglos de la iglesia. Esa fue la pelea, los debates existían entre si realmente Jesucristo era Dios o no era Dios, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tal vez no se dice específicamente que el Mesías iba a ser Dios. No se dice, bueno, mire, el Mesías que van a ser es Dios. Pero hay alusiones, ¿verdad? Como dice que el Mesías iba a ser Padre eterno, Príncipe de paz, ¿verdad? Y Padre eterno, solo Dios. Entonces, hay alusiones en el Antiguo Testamento hablando del Mesías, que el Mesías se iba a considerar Dios o iba a ser Dios. Además, Jesucristo permitió adoración, permitió que se le adorara mientras estuvo en la tierra. Hay hermano que parece que he escuchado que así tienen la doctrina, que el Padre se engendró en María, como quien dice vino y se engendró en María. Así son algunas gente que sí. Los unitarios, es lo que enseñan. Creo que, hermano, ahí, si vamos a un poco a meditar acerca de ese punto, cuando nosotros entendemos a Jesucristo es Dios, cuando Él... Es parte de la Trinidad. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, ya no cree en la Trinidad. Entonces, por eso, pero lo único que supa Él, cuando estamos hablando de Jesús, Cristo creo que es el mismo, con Jesús es el mismo. Creo que sí. Sí. Entonces, O sea que Jesús era el Cristo. Creo que ellos, no sé, cuando ellos piensan acerca de la palabra, la traducen así, acerca de cuando Él fue encarnado en María. Por eso dice Dios se encarnó. Sí, entonces ellos creo que ahí... De ahí parten ellos para decir que es unicidad, ¿verdad? Sí, que Jesucristo es el mismo Padre. En ese momento, como que Él sería que desapareció del trono de donde estaba Él, en el momento que Él fue encarnado, no sé. Por eso yo le explico que es similar a cuando Eva salió de Adán. Sí. O sea, Dios sacó a Eva de Adán. Entonces, y lo mismo dice Jesucristo, dice que Jesucristo salió del Padre. O sea, no es el Padre, no es el Padre, pero salió del Padre. Una parte del Padre fue sacada para que se engendrara María, por decir. Es una manera de decirlo, es una manera de entenderlo, pero es un misterio. Hay que ser sinceros, es un misterio. Si ya lo vamos a la Biblia, cuando Jesús él da aquellas palabras, dije yo, vea, Padre, y enviaré. Ajá, ahí da la diferencia entre las personalidades. Entonces, ese es el problema de los unicitarios. Ellos no hacen diferencia entre las personalidades. Entonces, cuando dicen que Jesucristo estaba bautizando y el Padre habló arriba, fue que Jesucristo se fuese en ese momento para el cielo y de allá habló y se habló a él mismo diciéndose hijo. Es un enredo tremendo creer en el unitarismo. Es un enredo tremendo ese. Y además después, él mismo descendió como Espíritu Santo sobre él mismo. Entonces, es un enredo creer en el unitarismo. El miércoles, pues, como que algunos me adelantaron y entraron en eso. Preguntan acerca de ese del Espíritu. Pero dice que el día que el Espíritu descendía. Ajá. ¿Y quién lo vio? Y si lo vio, ¿cómo podía ser el mismo? Dice que lo vio cómo descendía, como paloma. Ajá. Entonces entramos un poquito en eso ahí. Es que, hermano, miren, le voy a ser sincero que estaba un pelea fuerte. Y quien vio algo Juan, fue como Juan una lo miró. visión. Juan lo vio en visión. Yo creo que nadie vio esa visión, solo Juan. No sé realmente si los demás oirían la voz del Padre o algo así. Posiblemente sí, pero la Biblia dice que fue Juan, ¿verdad? Quien dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Y de ahí el Espíritu dice, lo impulsó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Que Dios me tenga misericordia y no me mande a ser tentado por el diablo a mí también. Entonces nosotros no somos ni unitarios ni triteístas. No, mire, trinitario es que nosotros creemos que Dios es Dios en 3 personas. Un Dios en 3 personas, trinitario. Pero triteísmo ya es que la persona cree que hay 3 dioses.
Y algunos no creen que hay 3 dioses, creen que hay O sea, cientos de dioses. Es diferente a triteísta. Triteísta con trinitarismo es diferente. O sea, trinitarios y triteístas no somos los mismos. O sea, un triteísmo podría ser, los mormones creen mucho más ellos creen en politeísmo. Los mormones creen en politeísmo. Por ejemplo, los mormones creen que usted puede llegar a ser Dios. Ellos creen que la hermana puede llegar a ser Dios. Si alcanza el nivel más alto de espiritualidad, se convierte en Dios. Entonces ellos ya son politeístas, les dice. O sea, que creen en que pueden haber muchos dioses. No somos ni unitarios ni triteístas, somos trinitarios. Creemos que Dios existe y subsiste en 3 personas. En esencia, ese es triteísmo. Ese es que creen que hay 3 dioses. Sí, no hay que creer en el triteísmo porque ellos creen en 3 dioses y nosotros no somos idólatras. Creemos en un solo Dios, pero en esencia, en 3 personas distintas, en esencia, o sea, tienen la misma naturaleza, los mismos atributos, pero son 3 personas distintas. Eso sí, muy importante. Distinta, hermano, porque Jesús vino en persona, ¿va? Tienen voluntad y personalidad. Él descendió a los cielos, ¿va? Sí siguió siendo. Sí, la Biblia dice que cuando murió Esteban, por ejemplo, miró el cielo y dice que miró el trono de Dios y al Cordero sentado a la par de Dios, a la mano derecha. ¿Dice? Entonces significa que Jesucristo y el Padre también estaban ahí, ¿verdad? Gobernando. Y estaban ambos, ¿verdad? Dice la Biblia, y a la diestra de Dios miró a Jesucristo, miró al Cordero. Sí. Por eso se dice que Jesucristo es el Dios hombre, ¿verdad? Y es otro lío también cuando uno explica la deidad de Cristo con la deidad, porque hay una palabra, hermano, extraña que se llama la unión hipostática de Cristo, que damos a entender de que Cristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. La unión hipostática de Cristo. Y entonces también eso tiene otra corriente teológica, se hacen un montón de debates sobre ese tema, ¿verdad? Porque algunas personas no creen. Algunos creen, por ejemplo, que Jesucristo cuando estuvo en la tierra solo fue hombre y no fue Dios. Sí, fue hombre, no fue Dios, simplemente después de morir y resucitar, entonces ya era Dios de nuevo, ¿verdad? Hay un montón de posturas también, hermano. Bueno, por ejemplo, nosotros sí creemos, porque imagínense que nadie hacía las obras, ni los discípulos lo que él hacía. Claro, aunque eso no lo hace Dios, a una persona no lo hace Dios porque realmente los discípulos después hicieron obras más grandes que las de Jesucristo, ¿verdad? Y no eran dioses. Pero entonces, cuando estaban hundiendo, mire que... Bien, ¿verdad? Sí, sí. Lo mismo pasó con Moisés. Para mí Moisés hizo algo increíble. Y los discípulos sí dudaban. Los discípulos sí dudaban. Creo que en él el punto más básico que puede encontrar más correcto es que en él no se halló pecado. No se halló pecado, y una cosa que demuestra que él era Dios, por decir así, para nosotros como cristianos, es que él resucitó de entre los muertos. Él pudo entregar su vida y volverla a tomar, cosa que no sucede con ningún otro mortal en la tierra. Quiero decir, a una persona puede resucitar, pero yo tengo que orar por ella, o cualquiera de ustedes tiene que orar por ella. Si no, no va a resucitar. Mientras que Jesucristo dice que Él entregó su vida, Él mismo tenía poder para volverla a tomar. O sea, solo Dios, por decir así. Solo Dios tiene ese poder. Y entonces nosotros, incluso cuando usted habla con ateos, personas que no creen en Dios, uno de los argumentos más pesados es ese. Era decir, Jesucristo resucitó. Y el apóstol Pablo sabía que era el argumento más fuerte, porque incluso él dijo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. O sea, él entendía, la clave del evangelio es Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, de nada sirve que estemos aquí nosotros predicando. Entonces, si usted no cree que Jesús resucitó, mi hermano, deje de ser cristiano, vaya a duerma a su casa tranquilo y deje de mirar los cultos. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, y lo que más a nosotros nos da gozo es que tenemos al que murió en la cruz entre los vivos. Entonces, aquí lo vamos a dejar. La conclusión dice, como hemos podido ver, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un solo Dios. Pero aunque las Sagradas Escrituras hablan del único Dios, bien su existencia en 3 personas, o subsistencia, o sea, subsiste en 3 personas. Esto se afirma en las fórmulas trinitarias que encontramos en el Nuevo Testamento, y que aquellos pasajes que contienen un modelo trinitario. Y concluimos el día de hoy, hermanos. Oremos para dar gracias al Señor por lo que aprendimos en este día. Padre, gracias por enseñarnos, Señor, estas clases que tienen una profundidad pues un poquito más avanzada que las primeras que miramos. Por favor, ayuda, Señor, a mis hermanos a tener sabiduría el día de mañana que van a impartir estas clases, y que sean bendecidos ellos y puedan bendecir a otros. Por favor, que aclaren la mente de las personas y que las personas estén preparadas, Señor, para debatir, para defender, Señor, palabra del Señor, defender la bendita palabra de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Gracias, danos sabiduría y entendimiento, y tu Espíritu Santo nos llene para poder exponer bajo la unción y bajo el poder de tu Espíritu, Señor. En nombre de Jesús de Nazaret, que cada uno de mis hermanos reciba tu bendición. Amén. Así que Dios me les bendiga. Y mañana, pues,